Hola a todos y bienvenidos a otra clase con idiomapro.com. Hoy vamos a hacer nuestra primera clase, nuestra primera lección de vocabulario. Entonces vamos a empezar. El primer tema de vocabulario que vamos a aprender son los saludos y despedidas. Cómo iniciar y terminar una conversación, tener una interacción muy básica con alguien. Y esto es muy importante porque incluso si no sabes a decir casi nada más, te puede ayudar mucho a parecer más cortés si estás en un ambiente con anglohablantes, por lo menos poder reconocer la existencia de esa persona y darle un hola básica, y interactuar un poco con ese anglohablante. Entonces, recuerda si estás siguiendo el curso, si quieres aprovechar el curso al máximo y aprender lo más posible, te sugiero que busques debajo de este video donde dice abrir PDF y así puedes abrir esta presentación en forma PDF e imprimirla. Y así puedes tomar notas, destacar las partes más importantes que yo voy a decir durante esta clase y así será muy fácil repasar luego. Entonces, empecemos con la lección de hoy. Ok, vamos a empezar obviamente con los saludos porque decimos eso para iniciar una conversación. La palabra saludo se traduce a inglés, um, es la palabra greeting o en la forma plural es greetings. Dilo conmigo, que como yo dije en la última lección, yo voy a recalcar, yo quiero enfatizar ciertas cosas de pronunciación mientras avanzamos con nuestras lecciones normales. Entonces, dilo conmigo, greetings. Fíjate que la T aquí, que normalmente hace el sonido de t, t, como una ráfaga de aire, ¿ok? Tiene en esta palabra más el sonido de una D. Es un sonido muy suave. Greetings, ¿ok? Greetings. El verbo es to greet. To greet somebody. Saludar a alguien. Aquí tenemos tres greetings muy básicos, muy comunes, muy universales que vamos a aprender. El primero es hello. ¿Recuerdas dos cosas de la pronunciación aquí? Seguro que ya conoces esta palabra, pero quiero enfatizar para que la aprendas bien desde el inicio. Recuerda que la H tiene, que no es igual a la H de español. En inglés decimos, ok, deberías sentir ese aire pasando, saliendo de la boca. Hello. Y obviamente que el sonido de doble L en inglés tiene un sonido diferente que o sea, que el sonido de español. Es igual básicamente a una L individual, una L como soltera, por decirlo así, en inglés. Es hello, no es hey yo o algo así. No se pronuncia esto como una Y o algo en español. Es hello, hello. Este es un saludo general, tal vez un poco formal, pero es aceptable en cualquier momento del día, en casi cualquier situación. Entonces, si alguien te saluda y no estás seguro lo que decir, cómo responder, no te puedes equivocar con decir hello. O puedes usar la versión un poco más corta y decir hi. Hi también es muy general, tal vez un poco más casual. Si yo tuviera que dar una traducción, yo diría que hello es algo parecido a hola y hi podría ser, I don't know, en algunos, no sé, en algunos países dicen como oli o olis o algo así. Eso es un poco demasiado informal. Yo diría que hi
no es tan informal como decir Oli o Olis o algo así. Es un poco más casual, pero bastante universal, puedes usarlo en muchas situaciones. Hey, dilo conmigo. Hey. Hey, eso sí es un poco más informal. Hey se traduce a oye o oigan. Se usa para llamar la atención de alguien, pero también puede ser una forma muy informal de decir hi. Por ejemplo, si ves a un amigo después de las clases, o como en una situación casual, informal, puedes decir, hey, hey man, hey, what's up? Es como decir, hey, hola amigo, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Hey, se usa con amigos. Estos saludos aquí, estos greetings, here, aquí, o sea, ellos dependen de qué hora es. Solamente puedes usar cada uno durante ciertas horas del día. Empezando con good morning, eso se traduce literalmente a buenos días. Pero morning literalmente es mañana. Entonces uno pensaría que la traducción sería buenas mañanas. De verdad no sé por qué decimos en español buenos días en vez de buenas mañanas o algo. En inglés, en la mañana, para saludar a alguien antes de mediodía, decimos good morning. No decimos good mornings o good days o algo así. Good morning. ¿Ok? Practica conmigo. Good morning. Después de mediodía, podemos decir good afternoon. Noon literalmente significa mediodía, son las 12 de la tarde, y after significa después. Entonces, afternoon literalmente es después de mediodía. Entonces, saludamos con good afternoon después de mediodía hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde. Good evening. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué no he puesto las traducciones? Es porque cuando yo pienso en las traducciones de good afternoon y good evening, que son iguales en español. No hay una distinción en español de las traducciones de estas dos frases. Ambas serían buenas tardes. Afternoon es entre más o menos mediodía hasta más, bueno, es entre mediodía hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde. No hay una hora exacta cuando termina la afternoon y cuando empieza el evening. Evening es como más el atardecer, es como entre la tarde y la noche, es como el momento cuando estás volviendo para la casa, estás cenando, estás relajándote en la casa mirando la tele o algo así. Es cuando el sol ya se está poniendo el sol, hasta la noche. Entonces, si alguien te saluda a las 5 o a las 5:30 y quiere responder y no sabe, oh, pucha, ¿qué voy a decir? ¿Good afternoon? ¿O voy a decir good evening? No sé. Es que de verdad, si hay una duda, puedes usar cualquiera, nadie va a decir nada, solo estoy dando unas reglas generales cuando es más probable que vayas a escuchar cada uno. Entonces, good afternoon, entre mediodía hasta las 5 o las 6. Good evening, después de las 5 o después de las 6 hasta la noche.
Un punto final aquí, yo diría que good afternoon es bastante común decir en las mañanas para saludar a alguien, como cuando tú vas a tu trabajo y ves a una colega, puedes decir, oh, hey, good morning, Bob, good morning, Karin, algo así. Pero good afternoon, yo diría que definitivamente good evening me suenan un poco más formal. Por ejemplo, si alguien me llama por teléfono como un televendedor que quiere venderme algo que yo no lo conozco, que me llama en la tarde mientras yo estoy cenando, podría saludarme con, oh, good evening, sir. Es good evening, señor. Es un poco formal, pero igual aceptable que nadie va a decir nada si lo si lo saludas con cualquier de estos saludos. Después de saludar a alguien, es común hacer una pregunta de cortesía para mostrar un poco de interés en cómo está esa persona y cómo está su vida. Am, pero quiero clarificar aquí que cuando haces estas preguntas de cortesía no estás realmente esperando una respuesta literal. Es igual en español si ves a un amigo puedes decir, hey, ¿cómo estás? Y no estás esperando que tu amigo te cuente todos los detalles de su vida desde la última vez que lo has visto. Estas dos preguntas aquí se traducen iguales. How are you? Y how are you doing? Significan ¿cómo estás? Y recuerda que you, que aprendimos en la última lección, puede ser formal, informal, singular y plural. Entonces la traducción podría ser ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? Yo solamente puse esta única traducción. How are you? Y how are you doing? How are you doing? Tal vez suena un poquito más informal, pero ambos son muy aceptables, muy comunes. Y una cosa que quiero clarificar aquí, hay muchas formas de saludar a alguien, hay muchas formas de hacer preguntas de cortesía. Si conoces otras formas o tienes un amigo que te ha dicho, no, no, siempre en mi país o en mi estado, o mis amigos siempre me saludan con decir tal cosa. Oh, no, nadie dice hello, eso es muy formal, eso es muy anticuado, eso es como sonar como un libro de texto. No, no te preocupes con eso. Estos son saludos generales, universales, que si sabes otra forma de saludar a alguien, genial, úsalo. Am, pero estos son saludos y preguntas comunes, universales, que puedes usar en la mayoría de los casos. No son tan exactos, no son tan específicos. Entonces es un punto de inicio para ti aquí, ¿ok? Entonces, después de preguntar a alguien, how are you? La persona puede contestar con una de estas respuestas básicas. Puede decir, I'm doing well. I'm doing okay. O simplemente, not bad. I'm doing well. I'm doing okay. Not bad. Y así puede ver las traducciones. Después de contestar, esa misma persona, para ser muy cortés, puede hacerte a ti la misma pregunta. Te puede devolver la pregunta. Y decir, how are you? Ok, por ejemplo, yo voy a hacer un mini diálogo aquí, ok. Persona A dice, how are you? Entonces persona B dice, I'm doing well. How are you? Ok.
Entonces, persona B va a hacer la misma pregunta a persona A. Estas dos preguntas, en vez de preguntar cómo está la persona, pregunta más cómo está la vida, o cómo está todo, o cómo están las cosas en general en la vida de la persona. Entonces, está cumpliendo el mismo propósito, saber algo de la persona, pero aquí estamos preguntando de la persona en sí, aquí estamos preguntando de la vida o las cosas en general. Puedes decir, how's it going? How's it going? ¿Cómo te va? ¿Recuerdas que aprendimos este pronombre antes, it? ¿Qué significa it aquí? It significa mira, no hay una traducción. ¿Cómo te va? Esto no tiene un sujeto específico, especificado en español. It aquí significa cómo te va todo, cómo te va la vida, cómo te van las cosas en general. No estamos especificando exactamente qué es it, cómo te va todo, cómo te va en general. Muy parecido. How is everything? Este sonido yo he encontrado que cuesta mucho a los latinos. Entonces, practícalo conmigo desde el inicio, desde tu primera lección de vocabulario. Es thing, thing. Muchas veces yo escucho a los latinos diciendo como sing. No es sing, no hay un silbido. Es thing, ¿ok? Everything. Otra cosa que quiero destacar, esta E se come, no se pronuncia, ¿ok? No es every. No son 3 sílabas aquí, son 2. Every. Everything. ¿Ok? Yo sé que pasamos un minuto para pronunciar solamente una palabra, pero la idea es aprender bien y así no formas hábitos malos, ¿ok? How is everything? ¿Cómo te va todo? Para responder a esta pregunta o esta pareja de preguntas. Good, thanks. Recuerda, aquí tenemos otra vez ese sonido de TH. Thanks. No es thanks o algo así, o no, algún tipo de variación. Es thanks. Good, thanks. Y obviamente es normal pronunciar esto con un poco de alegría en la voz, como, oh, good, thanks. No tendría sentido decir, oh, good, thanks. No te van a creer. Entonces hay que ser un poco convincente. Si no es tan good, puedes decir, not so good. Not so good. Pero si dices esto, no muy bien, tal vez sería normal dar un poco de explicación para explicar por qué not so good. La persona tal vez te preguntaría, why? Or what's wrong? Why es ¿por qué? Y what's wrong es ¿qué pasa? ¿Qué hay de mal? Entonces, como te dije, normalmente estas preguntas están solicitando una respuesta como muy simple, como simplemente, oh, it's good. Está bien. How is everything? Oh, it's good. Y como vimos antes, es común que después de contestar una pregunta de cortesía, devolver la misma pregunta. Haz la misma pregunta, pero con estos me sonaba mejor añadir después de la pregunta, añadir esto, with you. Esto significa contigo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Ok?
Yo voy a hacerte una pregunta. Voy a hacerte esta pregunta. How's it going? Tú vas a elegir una respuesta y entonces hacer la misma pregunta a mí más with you. ¿Ok? Vamos a practicar. Hey, how's it going? Ok, eso es lo que tú deberías haber dicho. Yo dije, hey, how's it going? Entonces digamos que tú contestaste con good, thanks. How's it going with you? Ok, así funciona. How's it going with you? How is everything with you? Ok, muy fácil para devolver la pregunta. Replicar la misma pregunta para mostrar que a ti también te importa cómo está esa persona, como que a ti también te interesa la vida o el bienestar de tu compañero de conversación. Estas preguntas de cortesía están preguntando de los eventos, las noticias de su vida. Tenemos what's up, what's going on y what's new. Practica este sonido de W, H o WH, ¿ok? What's. What's. No es necesario poner mucho sonido de la garganta, no es como what's. No es así, no es what's. Es what's. ¿Ok? Es un sonido limpio. What's up. ¿Te fijaste? Por eso lleva el nombre de esa aplicación tan popular, WhatsApp. Porque what's up en inglés significa qué pasa. Como literalmente qué está arriba. Como qué está pasando, cuál es la noticia. Entonces la aplicación se llama WhatsApp porque reemplazaron la palabra up con app, como la abreviación de aplicación. Entonces es un nombre muy clever. What's going on? ¿Qué está pasando? Y what's new? ¿Qué hay de nuevo? La respuesta común como normal, ya como predeterminada es not much or not too much. Practica este sonido de CH conmigo. Much. Ch, ch. Much. Not too much. Si incluyes la palabra too literalmente significa demasiado o es para enfatizar una cantidad. Fíjate que tenemos dos T's entonces. Entonces va a llevar el sonido de como solamente una T. Not too much. Sería como si eso tuviera un apóstrofe. Entonces, not too much. Puedes decir not too much si quieres realmente pronunciar cada sonido, pero en la vida real vas a escuchar not too much. ¿Ok? Y claro, haz la misma pregunta más with you. Por ejemplo, what's up? Not too much. What's up with you? ¿Ok? Vamos a practicar. Yo voy a decir una pregunta, yo voy a hacer una pregunta y tú me contestas con este formulario aquí. Hey, what's new?
Bueno, en vez de decir, hey, what's new, sería más natural decir algo, como tener un poco de preámbulo, como decir, hey, man, how are you? What's new? Allí yo acabo de hacer varias preguntas. Yo dije, hey, hey, man. Man es como hombre o amigo. Hey, man, how are you? What's new? O what's going on. Entonces, la idea es que ya tú puedes adaptar, tú puedes como personalizar tu forma de hablar. Yo solamente estoy dándote ideas y cosas comunes que puedes utilizar o que puedes escuchar. Y después de una interacción muy agradable, de tener una conversación súper divertida, hay que decir eventualmente goodbye, dar una despedida. Entonces, la forma más común es decir justo eso, goodbye, goodbye, o simplemente bye. Significa adiós, es muy común. Bueno, claro, como yo dije, si alguien fuera a criticar esto, diría que goodbye suena un poco formal y bye es un poco como corto, como tal vez, no sé, un poco directo o algo. Ambos son muy comunes. Si tú dijeras goodbye o bye, es muy aceptable, muy universal. Si quieres ser un poco más creativo, puedes decir see you later. See you later. O simplemente see ya. Hay un pequeño error aquí, que eso es para ver si estás prestando mucha atención. Y entonces tú vas a saber que viste la presentación para hacer esta corrección. Yo diría que goodbye se traduce a adiós y bye sería un poco más como chao, como una versión un poco más formal, un poco más casual, tal vez. Entonces, chao debería estar aquí. Debería ser adiós barra chao. La traducción para see you later es hasta luego. O nos vemos luego, o nos vemos después, algo. Literalmente significa te veo más tarde, te veo después, o nos vemos más tarde, nos vemos después. Hasta luego. ¿Okay? Entonces, si has impreso la presentación, puedes hacer esa corrección. Y see you tomorrow. 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 See you tomorrow. Hasta mañana. Have a good one. Have a good one. Que te vaya bien. Esto es muy natural. Es como vas a sonar un poco más, yo diría un poco más nativo. Como yo dije, eso ya son tal vez un poco más formal, como típicos de un libro de texto o algo. Have a good one. Es una despedida muy buena. Yo diría tal vez ni es informal ni formal. Take care es cuídate. También puede ser cuídese, cuídense, puede ser para cualquiera. Entonces no es formal ni informal, plural ni singular, es para todos. Puedes usarla en cualquier situación. Take care. Pero tenemos este sonido de K, este sonido de C, entonces se van a combinar. En vez de decir take care, va a ser más take care, take care.
Sería como si esto fuera T-A-Y-C-A-R-E. Take care. Porque estos sonidos como se combinan. Take care. Y por fin, have a good night. Have a good night. O simplemente good night. Solo good night, sin esta parte inicial, es muy común decir cuando alguien se va a acostar. Yo estoy en, I don't know, como digamos que yo tengo niños y mi hijo se va a acostar. Entonces ya es mayor de edad o como ya tiene la edad suficiente donde se puede cepillar los dientes solo y todo eso. Entonces yo digo, hijo, ya es muy tarde. Entonces él dice, ya, ok. Good night, dad. Él se va a acostar, ¿ok? También puedes usarlo si estás trabajando hasta muy tarde y ya te vas de la oficina, ya está oscuro afuera y sales de la oficina, puedes despedirte de tu colega con decir good night. Pero ojo con esto, hay una confusión porque se traduce como buenas noches, pero solamente es una despedida. Buenas noches en español se puede usar como un saludo. No es así en inglés. Si tú dices buenas noches a alguien, solo puede ser cuando te vas. Entonces, si estás llegando a alguien, si ves a un amigo y tú dices, amigo, buenas noches. O sea, en inglés sería, hey man, good night. Sería chistoso porque eso suena como que, que te vas. Entonces, usa good night solo para despedir a alguien, despedirte de alguien cuando ya está oscuro afuera, cuando ya es de noche. Y con eso, amigos, esto es donde yo me voy a despedir de ustedes. Así que, goodbye. See you later. I hope you have a good one. Take care. And espero see you tomorrow en otra lección.